Les voy a decir una profecía mesiánica que está citando, que ellos dicen que nosotros no tenemos ni idea de las ciertas profecías mesiánicas. Dice, no se apartará, lo yesur shevet mi Yehuda, mi juket mi bet ragla, mi ben ragla. No se apartará la vara, digamos, del cetro de Yehuda y la vara de sus pies, ki yavo shilo velo y que atamim, hasta que venga Shiloh, ¿sí? Shiloh, el mismo Rashi dice que significa, está hablando de Shiloh Melech HaMashiach Sheamlucha Shelo. Es el reinado del Melech HaMashiach, del rey Mesías. Ahora, tuve que usar otra cámara porque mi otra cámara se le acabó la pila. Pero lo importante aquí es que sí hay unas profecías mesiánicas, pero el cristianismo las tergiversa. Y aparte de eso, la gente poco cree en lo que los judíos decimos. Igual, les voy a revelar esto, bueno, más bien no revelar, les voy a contar este secreto que todo el mundo lo sabe, pero Shiloh en gematría es 345 y es la misma gematría del nombre de Moshe, 345. Lo que está diciendo aquí es que Judá iba a ser el mayor, iba a tener el cetro hasta que llegara Moshe. Moshe sacó al pueblo de Egipto. Esto es una profecía que Jacob le está dando a sus hijos en Génesis 49:8. Los va a sacar Moshe de Egipto y luego el cetro va a volver a Judá. De hecho, Yehudá, no Yehudá. Yehudá se escribe Yud, Kei, Vav, Kei y le agregan una Dalet. Es el nombre de Hashem con una Dalet. Lo que nos está enseñando aquí es que el Yehudá, la tribu de Judá, que es de donde viene el Mashiach, ¿cierto? De la casa de David, no de un hombre que lo adopta, ni de una mujer que queda embarazada por medio del Espíritu Santo. Eh, y aparte de eso, el pueblo judío es el que quedó con el cetro, digamos así, y es por medio del judaísmo que la gente entra, por decirlo así, a la Torah. Es cierto que están las comunidades noajidas o los Benei Noaj que desde hace miles de años Hashem le entregó a Noé y a los no judíos unas leyes para cumplir. Pero también está dicho que por medio de Judá es que la gente va a estudiar la Torah. ¿Por qué? Porque Judá es la puerta, Yehudá es la puerta para el estudio de la Torah, para el conocimiento con Hashem. La persona que quiere sujetarse a la Torah de todo y por todo, tiene que hacerse judío. Tanto Kohanim, sacerdotes, como Leviim, todos los pueblos, todas las tradiciones somos llamados judíos, los conversos somos llamados judíos. Es decir, el judaísmo no es porque sea un elemento de los judíos que vivían en Judea, como lo asegura cierto pastor y un montón de cosas. No, el judaísmo básicamente es lo que Hashem decretó, dio, ¿sí? Para las personas que siguen la Torah. Así está escrito el nombre de Hashem y está escrito una Dalet. Los judíos son la puerta. De hecho, el mismo Mesías de los cristianos, o Pablo más bien, que Pablo parece ser más el Mesías que Jesús, dice, de los judíos es la salvación, y creo que Jesús también lo dice, de los judíos es la salvación. Más que la salvación, yo diría que pues el judío es el que se ha dedicado más de 3.500 años a estudiar la Torah, pues es el que tiene el conocimiento de básicamente cómo se comporta Dios. Y no estoy hablando, ahora, después ellos van a hablar del judaísmo moderno y es algo que vamos a empezar a escuchar luego, y de cómo todos los judíos supuestamente aceptan una serie de leyes y una serie de cosas que están sucediendo hoy en día que respecto a eso no voy a hablar, no porque no quiera hablarlo, sino no me corresponde y no corresponde a este canal ese tema. Pero vamos a seguir escuchando por medio de... Ahora cambié, ahora vamos a ir escuchando por acá. Cuidado, porque estamos siendo, muchas personas están siendo engañadas por el judaísmo moderno, que hoy en día es sionismo y está engañando. El verdadero judío, hermano, no va a salir aquí ni va a debatir con usted, porque ellos conocen y respetan la Torah y saben lo que creen. Pero hoy en día este movimiento. El verdadero judío no va a venir a debatir. Bueno, yo considero que yo soy un judío de verdad porque me convertí con una tradición, con una conversión verdadera, rabínica, hecha en Jerusalén, con bastantes años de estudio. No fue nada fácil.
y considero que, según como lo dice la Torá, cuando dice al converso lo tratarás como tú, como uno de ustedes, entonces considero que soy judío y así considero a las personas que hagan una conversión real. Eh, Desafortunadamente, estas personas están diciendo, no, yo considero que si soy un judío verdadero y estoy haciendo aquí estoy debatiendo pues conmigo mismo, porque pues ellos seguramente nunca me van a contestar. El único que contesta ahí es el pastor de la silla gamer con sus perfiles falsos, ofendiendo y bueno, diciendo un montón de cosas, pero en fin, nosotros pues no nos vamos a prestar para ese juego con él. Eh, pero pues efectivamente aquí hay un problema, porque ellos están hablando del judaísmo sionista y del judaísmo moderno, y aquí es cuando se va a poner esto bonito. Se está levantando a judaizante, este movimiento que se está levantando es una prevaricación que se iba a levantar. Eso está en la escritura, y no debemos de asustarnos porque está en la escritura. Los talmidim y el Mesías nos avisó, se van a levantar gente. Los talmidim, o sea, él se refiere a los talmidim, los discípulos, y el Mesías lo avisó. Él nunca va a hablar con términos cristianos, pentecostales o nada que no sea raíces hebreas. No, señor, eso no puede pasar. Él no puede romper su comportamiento y su esquema y su perfil, ¿ok? Y eso lo que está haciendo torciendo la Torah. Usted no entre, ni ellos van a entrar. Hermano, por favor. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, cuando hablamos del judaísmo moderno, si cumple o no, creo que el mensaje que está dando el judaísmo moderno, porque no podemos generalizar, si analizamos un poquito la historia de la Biblia, vemos que lo que hoy vivimos nosotros, este es como una forma de la resurrección del judaísmo anti-mesías. Exactamente trae las mismas características. Entonces nos estamos enfrentando a un grupo de... Dice que no podemos generalizar. Está hablando del judaísmo moderno, pero del judaísmo moderno es un cierto sector porque no podemos generalizar. Pero ahora se va a devolver y va a decir que la resurrección del judaísmo antimesías, el judaísmo antimesías el que se refiere es el judaísmo de los fariseos y los saduceos. Más adelante lo va a decir. Pero para él el modernismo empieza incluso desde Babilonia. No sé qué tipo de modernismo está revisando, pero ya el modernismo para él empieza desde Babilonia. Y si vamos a hablar de Babilonia y si vamos a hablar de Jeremías, por ejemplo, que si lo vemos desde este calendario que tengo acá, vamos a ver que Jeremías está ubicado en el año 3300, ¿cierto? Inclusive antes de la deportación de Babilonia, ya Jeremías está pidiendo que así dice el Señor, que cumplan Shabbat, y hablando de las leyes que se prescriben en la Mishnah, es decir, que se están recordando de manera oral en la Mishnah. Y ese es el judaísmo que hoy seguimos, el judaísmo que habla de la Mishnah. Entonces, si esta persona está hablando inclusive desde Babilonia, porque más adelante lo voy a decir, yo estoy reseñando, pero más adelante lo va a decir, si está hablando desde esa época, está queriendo decir que ese judaísmo moderno no sirve. El judaísmo del que Jeremías está tratando de que las personas sigan, el de la Torah y esto, ese no sirve. Ese no sirve. El que sirve es el judaísmo que dice que Jesús vino de una virgen, el Mesías vino de una virgen y que el Mesías es Dios mismo, porque este pastor cree que Dios y Jesús son uno solo. Así uno de estos otros tres no lo crea, porque sé que hay uno de estos otros tres que no lo cree, ¿sí? Porque dentro de su vocabulario está no creerlo, ¿sí? Y ya lo ha dicho, ¿sí? Pero este pastor sí cree que son uno solo, así que vamos a entendernos un poquito porque se están confundiendo un poco entre ellos. Y de hecho aquí estoy viendo la imagen en el 26, minuto 26:9 del diálogo Judaísmo moderno cumple la Torah, instrucción divina entre paréntesis en el canal Ministerio Espíritu Santo y Fuego, no sé. En el minuto 26:9 ya veo la cara de confusión de algunos con esto que está diciendo este pastor, porque está pisando las mangueras y se está dando un disparo en el pie y a todos al mismo tiempo. Personas, como dijo Jesús, la higuera iba a crecer. Era una forma de decir, no fue lo que el pueblo de Israel iba a volver como está, o como quieran ver, sino que refería también, desde mi perspectiva, a aquel sistema de fariseos que iba a resurgir cuando él va a volver. Por eso es que cuando él maldice la higuera, en ese... Es decir, que un sistema de fariseos que iba a resurgir. Es decir, que hoy en día nosotros somos unos fariseos que hemos resurgido. Genial. Bien por mí, porque me gusta el término de ser fariseo. A mí me gusta mucho ser fariseo. Bueno, intento, no soy nadie, la verdad. Pero entonces él está hablando del fariseísmo del tiempo de Jesús, que cumplía las leyes de sacrificar en el templo en el día de Shabbat, que ya lo vimos en los videos anteriores, que ese era un decreto no rabínico, un decreto de la Torah. El mismo Hashem pidió sacrificios en Shabbat, y Jesús dijo que los sacerdotes maldecían
entonces en español no es mal decir, transgredían Shabbat, ¿cierto? Y sabiendo que Hashem había pedido esos sacrificios. Entonces que Jesús haya dicho que los sacerdotes transgredían Shabbat no quiere decir que la Torah ha dicho que los sacrificios hacen que se transgreda Shabbat. Pero este pastor está hablando de judaísmo, de fariseísmo. Y vemos que Jesús no encontró fruto en aquel sistema religioso. Recuerden que ellos eran los encargados de llevar a la gente a la verdad, a la luz, a la Torah. Pero ya venía un decaimiento, como lo cita nuestro hermano Ángel. Ya se venía violando los preceptos, se venían adaptando tradiciones. Jesús viene a enfrentar a ese sistema y hoy nos estamos pareciera enfrentando al mismo. Sí, Jesús viene a enfrentar el sistema, las tradiciones, tomando vino en Pesach y bendiciendo pan y vino, usando las mismas tradiciones de los rabinos. ¿Por qué? Miren, pues, el término del judaísmo realmente no existía antes de la cuestión de Babilonia. Recuerden ustedes que cuando Israel es exiliado, porque cae el templo, el primer templo, y hay todos estos problemas, primero era conocido Israel y fue dividido en las tribus, ¿verdad? Cuando Salomón falla, en el pedazo del reino, Dios le levanta a dos enemigos, se levanta uno del ejército de confianza y se rompe aquel orden que existía. Y entonces también, como lo hemos estudiado, cómo es que se refugia en Judea, que era territorio de Judá. Desde ahí empezó la evolución del término judaísmo, pero realmente antes no existía esa palabra como tal. Era conocido como una sola casa, Israel. Eso era el pueblo de Dios. Okay. El término judaísmo no existía. O sea, Yahadut, judaísmo, no existía. Pero los judíos sí que sí existían. Sí que sí existía la tribu de Judá. Incluso desde Génesis vemos que sí existía Yehudá y su tribu. Entonces, lo que usted enseña como Yahadut, judaísmo como la institución, como tal, de pronto no, pero las leyes sí. Y le voy a decir en su cara que sí existían, incluso en la época de Jesús. Vamos a ver que la mamá y el papá de Jesús practicaban una de las leyes de los judíos, es decir, de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque está escrito, que ya lo vimos en unos videos anteriores, que cuando una persona está dentro entre el compromiso y el matrimonio, no pueden vivir juntos. No pueden vivir juntos. Está prohibido. Está prohibido. ¿Ya? Pero hay unas discusiones porque en la Guemará y en algunas partes, en varias partes, se encuentra que para los de la tribu de Judá sí estaba permitido. Y si entonces vamos a decir, y si José y María si eran de la tribu de Judá, entonces por eso era que vivían juntos. Pero eso no está escrito en la Torá. Eso está escrito en la Guemará, que ellos dicen es una ley de hombres. Si ellos dicen que no apoyan la Guemará o la Mishnah, ¿cierto? Entonces ellos tampoco pueden apoyar esa tradición que permitiría que José y María estuviesen juntos. En ese caso ellos estaban pecando, estaba prohibido. ¿Sí? Hoy en día, incluso, el hecho de hablar con una mujer en un cuarto a solas está prohibido. Ahora, vivir con una mujer. Pero es que era su prometida, era su... No, ya leímos en los videos anteriores, leímos en la Torá, leímos en el Shulchan Aruch, ¿sí? Y leímos un libro que es el Talmud de Babel, el Talmud de Babilonia, el Masejet de Kiddushin, de una versión en español, donde nos explicaba que entre el compromiso y el matrimonio estaba prohibido vivir juntos. Entonces, ¿de qué judaísmo me está hablando? ¿De qué tipo de judaísmo me está hablando, pastor? ¿Cuál es el judaísmo moderno? Una sola casa, Israel, eso era el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que ha evolucionado. Estoy hablando un poquito de cómo se ha ido dando este concepto. El judaísmo entonces se fue dando y aplicando a aquel lugar y a aquella región por sus hábitos y costumbres. Por eso es que el día de hoy decir judío es como identificar a los que eran del territorio de Israel. Punto. Pero eso se volvió una forma, un modismo, vamos a decir, derivado de que las tribus se tuvieron que refugiar, en parte, porque dice que se refugiaron en el reino de Judá. Desde ahí empezaron a llamarle judíos, porque ese concepto no existía antes. Ahora, entendiendo esa parte, quiero darle a... Judíos, ok, listo. Pero usted está hablando del contexto de judaísmo, de la palabra judaísmo, Yahadut, no de Yehudim, no de judíos. No es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo el judaísmo que ser judío. No es exactamente lo mismo.
porque hay muchas vertientes del judaísmo, ¿sí? Pero judío lo es todo aquel que nació de mamá judía o se convirtió al judaísmo según la halajá que preestableció la Torá por medio del Shulchan Aruch, por medio del Rab Yosef Karo. ¿Sí? Y luego viene el Rama a hacer algunas interpretaciones que van de acuerdo a la cultura de otras personas, ¿sí? De otros judíos de otra parte del mundo, pero eh, hasta ahí. Luego va a haber otras interpretaciones, no me voy a meter con eso, pero eso es judaísmo. A judíos, judío soy yo, eso es distinto. Unos aspectos que de aquí podemos hablar muchas cosas también. El judaísmo moderno no está con la Torah, hay que hacer la diferencia entre el judaísmo moderno y lo que se tenía que enseñar antes. El judaísmo moderno no está con la Torah porque la viola. Les voy a dar un ejemplo que también la gente no sabe. Están divididos y hay un movimiento que se llama el movimiento del Masortí. Los rabinos de ese movimiento aprobaron el matrimonio que la Biblia prohíbe. Entonces, ahora en ese movimiento se pueden casar porque los rabinos lo aceptaron en tribunal y en toda su cuestión legal como aceptable. No les importó que la Torah lo prohíba, no les importó que la Biblia diga otra cosa. Entonces, la gente ahora está adaptando la Biblia a sus pecados en vez de arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo la ven? ¿Qué? Ok, y mi pregunta es, ¿todos somos Masortí? ¿Todos los judíos son Masortí? No, esa es la respuesta. No. Entonces, aquí hay que tener cuidado con lo que se va a decir. Hay que tener cuidado con lo que se va a decir, maestro, porque usted está atacando es básicamente a una persona a la que usted le tiene rabia, ¿cierto? Porque tiene más seguidores que usted y porque estudia más, es más estudiado que usted, ¿cierto? Incluso que usted ha dicho que es mi novio y un montón de cosas. Un pastor que levanta sus manos y pone videos en su canal, que levanta sus manos y ministra a la gente con unción y tratando de perros, de sodomitas a las personas, a sus enemigos, cuando Jesús les dice que amen a vuestro enemigo. Ese pastor está hablando de que nosotros no podemos meter a todo el judaísmo en un solo saco, nosotros amamos al judío. Por Dios, hay que ser muy descarado para pararse en un sitio con 4 personas, con 3 personas que son un poco más inteligentes y decir este montón de cosas. O sea, ahí el video se empieza a ir un poco hacia el foso, ¿sí? Pero aún no, va a haber un remate. Eso es lo que está haciendo el judaísmo moderno. Y les di el ejemplo porque cualquiera puede investigar cómo estos sectarios, varios de los que hemos estado refutando y reventando en los canales, pertenecen a esos grupos, donde los rabinos Y dan el ahí, cuando empieza a hablar la palabra, usar la palabra reventar estos canales y eso, es cuando parte de su otro yo que está escondiendo este video empieza a salir y empieza a hacer que diga cosas que no debió haber dicho en este video. ¿Por qué? Porque luego se van a dar cuenta en las gesticulaciones de los demás que empieza a tocar un punto muy sensible que nosotros pues sí lo vamos a sacar por aquí, por este canal. momento que dijo el hermano Ángel, tienes que sujetarte, porque así lo dijo el rabino, cuando la Biblia no está diciendo eso. Lo que hoy hay es una deformación de lo que en su momento la Biblia había ordenado que se hiciera. Ahora bien, no hay templo, porque sus prácticas también en parte hoy son paganas. Hay cosas ahí que la Biblia fluye y que el día de hoy se están practicando en el judaísmo moderno. Por eso es que el judaísmo moderno no podemos decir que se sujeta a la Biblia. No puede, porque hace prácticas paganas. No hay templo y las prácticas son entonces paganas. Las órdenes talmúdicas o rabínicas están sobre la misma bíblica. Por eso el judaísmo moderno no está sujeto a la Torá. Ese es otro punto. 4. Las conversiones de hoy tampoco son bíblicas. Es un sionismo politizado. Y el tema, fíjense cómo son, que aceptan, por ejemplo, gente de la comunidad que ustedes ya saben qué comunidad me refiero, la del orgullo, ¿verdad? Voy a tratar de ser estratégico para hablar por YouTube. Aceptan, fíjate, el judaísmo acepta gente de ahí, acepta ateos, pero no acepta gente que cree en el Mesías. ¿Qué te parece? Es más... Pues porque un judío no puede creer en Jesús. Ok. No es así. Yo voy a ser un poco sincero. Mm, el rabinato de Jerusalén, de Israel, el rabinato ortodoxo de Jerusalén, no acepta conversiones masortíes, ¿sí? O reformistas. No las acepta. Eso para dejar claro. Hay que dejarlo claro ante la gente. Yo trato de hablar claro, lo dije en el canal de Lick Levy, no aceptan estas conversiones. Estas conversiones las aceptan dentro de sus propias comunidades ellos, ¿sí?
como hay conversiones ortodoxas que tampoco se aceptan, ¿sí? Más porque no se hicieron delante de un Dayan, digamos, que fuera enviado desde aquí, desde Jerusalén, porque incluso hay takanot de rabinos en que dicen que las conversiones solo las que se hagan en Jerusalén son aceptables, incluso. Eh, pero en eso tengo que ser sincero, no se aceptan. No es como dice este pastor, que todo se acepta, pero no los que creen en el Mesías. Desde el judaísmo ortodoxo no acepta judíos que crean en Jesús y tampoco acepta judíos que se hayan convertido por medio de una conversión conservadora o reformista. ¿Sí? En eso tengo que ser sincero y lo digo de corazón. Ahora, él dice, pero no aceptan todo eso menos a los que creen en el Mesías. ¿What? Para usted Jesús es el Mesías. Para nosotros no, porque tenemos que creer en alguien que no es el Mesías. Es evidente que el judaísmo moderno no tiene claro ni siquiera lo que quiere y está en contra del Mesías. Eso es más que evidente. Bueno, sigamos. Lo siguiente, este sistema entonces está claramente establecido como los fariseos anticristos, que quieren, voy a entrar hasta aquí. Fariseos, anticristos. O sea que hay fariseos que no son anticristos. Y yo creo que sería buena otra ronda de 5 minutos, hermano José, ¿qué le parece? Para que sigamos concluyendo. Dejo hasta aquí este punto y voy a continuar porque tengo otros muy importantes. Amén, hermano. Aquí viene la coda, porque hasta aquí voy a empezar a analizar, ya de aquí para adelante va a haber un momento en que no voy a analizar más, pero aquí viene la coda de nuestro video, la coda de nuestra sinfonía en re bemol, no sé lo que estoy haciendo, sostenido aumentado 4. Debería estar sonando la lacrimosa de Mozart mientras que van hablando, pero por derechos de autor seguramente me bajaría en el video. Pero bueno, yo la voy a tararear mientras que ellos empiezan a hablar. Amén. Grandes argumentos que están presentando nuestros amados hermanos. Quiero continuar con un poco de lo que estaba hablando. Argumentos judaizantes contra el Mesías o contra lo que creemos en el Mesías, en cuestión de que ellos dicen que hay que obedecer a los rabinos y un argumento que ellos sacan a que no creen que es el Nuevo Testamento, como ellos llaman. Ellos dicen, bueno, si tu maestro es el Mesías, es Yeshua, si tu maestro es Yeshua, ¿por qué no obedeces lo que él dijo? Si él dijo, ellos agarran el Nuevo Testamento y lo leen como el periódico. Yo creo que cuando van al baño, cuando lo digo con respeto, no lo entienden, pero hablan y lo satanizan. Ellos dicen, en Mateo, tu maestro dijo que obedezcas a los rabinos. ¿Cuándo el Mesías Yeshua dijo que obedeciéramos a los rabinos? Y ellos citan Mateo 23. Vea lo que dice Mateo 23. Dice así. Entonces voy a leer lo primero en la Reina Valera, porque ellos dicen que es la que nosotros leemos, pero para que vean que se están errando. Vean esto. Entonces tampoco se puso a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés. Alto. Déjenme buscar ese versículo, Mateo 23. Yo lo tengo. Y lo tengo en la versión que a ellos les gusta. En la versión en hebreo, porque este pastor es de los que promulga o propone o promueve las raíces hebreas. Entonces yo se lo voy a buscar en su versión en hebreo. Ay, pastor, se la tengo, papá. ¿Usted qué dijo? Este man no sabe. Vea, ahí la tengo. Dice Yeshua pana la calva mal la terminé mal. Asofrim bea pegushim. Los escribas y los fariseos Yoshvim al Moshe se sientan en la silla de Moisés. La gente tov שתשמעו בקולם ותעשו את מה שהם אומרים, אבל בשום אופן לא תעשו מה שהם עושים, כי הם עצמם אינם עושים את מה שהם דורשים מכם לעשות. הם מכבדים עליכם בדרשות שונות, בעוד שבעצמם לא מוכנים להרים אצבע. Entonces, ya les leí en hebreo. Rega, no se me vaya mucho. No, espere, no se me vaya. Listo, ahí está. Ahora vamos a escuchar la versión del pastor que lo dice en la versión Reina Valera de la Clara. Esta es la versión Reina Valera. Y sigo con mi concierto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los ojos de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vemos que este texto de Mateo 23
más bien los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, dice que todo lo que ellos digan, todas las leyes que ellos nos digan, tenemos que obedecerlas. Y el judaísmo se cuelga de este texto para decir, mira, ahí dice que tu maestro enseña que obedezcas a los rabinos. Es una total mentira, porque en el texto hebreo de Mateo, este texto hebreo fue publicado por primera vez, es un texto hebreo, fue publicado por George Howard, puede usted investigarlo, el Mateo hebreo fue publicado primeramente por ese varón, fue el primero que escribió Mateo hebreo, pero yo tengo una versión que se llama Biblia Kadosh, usted puede ir y verificar. Este es lo que dice. Pues claro que nosotros lo vamos a ir a verificar esa versión. Seguro, por favor, acompáñame. Como dice, tenemos un proyecto, vos construye. Vamos a ir a la Biblia Kadosh Israelita. Porque yo tenía esa Biblia en mi casa. Y les voy a tener que contar un secreto de esa Biblia. Ok, seguro el pastor no lo sabe, pero vamos a buscar. Yo tengo eso guardado porque es una cosa que ya busqué. Está guardada aquí. Biblia, traducción. Kadosh Israelita. Uf. Entonces este pastor dice que hay una versión en hebreo de Mateo. O sea, nos acaba de estallar la cara a todos los judíos del mundo que no sabíamos que había una versión en hebreo de Mateo. Vamos a buscar este texto. Mateo en hebreo. No, Mateo hebreo. Para que todo el mundo lo sepa. Sí, efectivamente, hay un evangelio de Mateo en hebreo, que es el Mateo Shem Tov, que es la versión hebrea más antigua que existe en el evangelio de Mateo. Se incluyó la obra del siglo XV, Eben Boa, la piedra de toque, del rabino sefaradí Shem Tov Ben Yitzhak Ben Shaprut. George Howard, parece que es dice aquí, George Howard fue el señor que mencionó, argumentó que el Evangelio de Shem Tov procede de un texto hebreo muy anterior que fue traducido posteriormente al griego y a otras lenguas. Un rasgo característico de este Evangelio hebreo es la aparición en 20 lugares de Shem Hashem, es decir, del tetragramatón, en la forma abreviada Hashem, es decir, Hey, comillas, donde el Evangelio de Mateo tiene el Señor, Kyrie, creo que es, Señor, o algo así. El polémico tratado anticristiano, piedra de toque, fue escrito por Shem Tov. Es decir, que este Evangelio que Señor está hablando, ¿sí?, es el que va a citar este pastor. Pero él dice, él no va a citar el Shem Tov, no va a ser tan caído pues, y va a citar el Shem Tov. No, él va a citar una versión que él tiene, pero no es la versión antigua, no es la versión que George Howard dijo que había una versión más antigua en la que se había basado el Shem Tov. No, él va a citar una versión que se llama Kadosh Israelita, no es la versión antigua, es la versión que él tiene. Y vamos a leer algunas de las... Siempre que ustedes vayan a un hotel, siempre que ustedes vayan a un restaurante, antes de entrar yo les doy una recomendación. Hagan sus investigaciones y miren cuántas estrellas tiene el hotel, cuántas, ¿cierto? Sus bicoret, ¿cierto? La puntuación que le dan a esto. La traducción Kadosh Israelita Mesiánica no es una versión confiable edición actualizada. La razón de la esperanza, esto es una página obviamente cristiana del corte del pastor de la silla gamer. Es obvio, porque ninguno otro lo va a decir. Los mesiánicos de tradición hebrea no lo van a decir porque ellos usan esta versión. Pero estas otras tradiciones, es decir, cristiana, protestante, tradicional, de iglesia, de garaje, lo va a decir, ¿cierto? Una iglesia protestante de corte tradicional va a hablar en contra de estas Biblias por unas razones fundamentales para el cristianismo protestante que, vamos a ver, venga tío, como dicen los españoles. Ojo, cientos de personas leen esta entrada, pero los autores o editores de la King, cierto, Kadosh Israelita, no han querido responder. ¿Dónde están? Pues prefiero hablar con ellos directamente, no por medio de sus seguidores. Yo recomendaría otras versiones de la inspirada palabra de Dios, por ejemplo, la nueva versión internacional o la Reina Valera contemporánea, entre muchas.
Y entonces digo que no puede recomendarla y entonces dice, no puedo dar una lista de todos los errores fundamentales. He aquí unos que el traductor Diego relata en el sitio web. La Reina Valera dice, dicen los eruditos en la materia, tiene entre 5.000 y 8.000 tergiversaciones de los manuscritos más antiguos. Esto dice los de la Biblia traducción Kadosh israelita. Error. Él está hablando de escritos en la transmisión del texto griego del Nuevo Testamento, puntitos típicamente de caligrafía, eso es lo que dice el otro señor, el que defiende la versión Reina Valera. 2. La traducción Kadosh israelita mesiánica se conforma con los manuscritos del Mar Muerto, la Septuaginta, la versión más antigua del Tanaj, y con los manuscritos más antiguos. Error. Yo leo la Septuaginta, la cual usa nombres griegos para todos los protagonistas, María, Jesús. Me parece que el editor no puede leer la Septuaginta griega. ¿Sí? Aquí hay una parte muy importante. Es que si ustedes toman una Biblia de estas Kadosh israelita y la comparan con una Biblia traducción del sagrado, ¿cómo se dice? Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, es la misma cosa. ¿Por qué? Pues porque los testigos de este nombre que dije, pues también creen en Shabbat, no como los judíos, pero también más o menos creen en Shabbat. Y creen que Jesús no es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. Y por eso esta versión se ajusta a lo que ellos creen. Porque, oh sorpresa. 3. Jesús, nombre de dioses paganos. Falso. Este es un mito, que Jesús fue nombre pagano que Roma usó. Los de la traducción de la Biblia Kadosh israelita no pueden decir la palabra Jesús porque para ellos es un nombre pagano. Cristo también es una palabra utilizada para los horóscopos en la antigüedad. ¿Sí? Ellos no la usan. Santo, la palabra también. Entonces ellos hablan de Kadosh, de Mashiach. Ellos todas esas palabras en griego las cambiaron en esa versión. Eso fue una de las cosas que hicieron. El hijo de hombre puede significar cualquier persona. Ben Adam, hijo de Adam, expresión utilizada para significar al Mesías. Error. El editor demuestra que tal vez no ha leído bien la Biblia hebrea, la cual no denomina al Mesías Ben Adam en hebreo, con la posible excepción de Salmo 8.4. Bueno, que aquí ellos dicen que Ben Adam puede ser cualquier persona, Mateo 26, la palabra griega es salto, que significa estaca o árbol. No, una cruz, error. Entonces ellos dicen, la palabra griega que significa estaca o árbol. ¿Quiénes son los que hablan de que Jesús no fue crucificado en una cruz, sino en una estaca o árbol? Ok, sigamos. Apocalipsis 21.6, no debe ser yo soy el alfa y la omega, sino yo soy el alef y el tav. Eso está en esa Biblia. Es simplemente hebreizar los términos, nada más, pero no solo es esto, no solo es esto. Esto lo traté de verificar, no lo encontré, así que no lo voy a leer, pero al parecer sí, hay unas Biblias que sí incluyen los Macabeos y el libro de Yesher, pero eso no lo verifiqué, así que no lo doy por hecho. Sí, la Biblia está aquí, esta Biblia mesiánica israelita agrega un libro mormón a su Biblia, que es el libro de Yeshar. Eso no lo dice. Y dice aquí, Pedro 2.1, aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim y nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach, acuérdense que esto es muy importante para los que dicen Yahshua y no Yeshua, porque este señor que promueve también la Biblia Kadosh Israelita habla de Yahshua, que es del rudo despertar, y no Yeshua. El original dice, bien reflejada en la Reina Valera, por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, pero en la Kadosh Israelita dice, aquellos que por medio de la justicia de nuestro Elohim y de nuestro Salvador, o sea, dividen a Jesús y a Dios. Pero en la Reina Valera los pone a ambos como uno solo. ¿Por qué? Porque para ellos siguen la traducción de las Sagradas Escrituras, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que Jesús no es Dios, así que ellos no pueden poner ahí que Elohim Mashiach, porque eso incluso no es judío, Elohim no es Mashiach.
El famoso Tito dice: la bendita consumación de nuestra esperanza que estaba manifestada en la Shejina de nuestro gran Elohim, en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua Mashiach. Error. Eso dice en la versión mesiánica. En la versión original dice que es una sola persona, nuestro gran Elohim y Salvador Jesucristo. O si prefiere, Dios y Salvador Yeshua Mashiach. Esto tampoco sabe de lo que está hablando, pero es obviamente el protestantismo no va a decir que Jesús y Dios son una sola, no son dos cosas. O sea, Jesús y Dios es un hombre y Dios no, esto no lo pueden decir. Pero esta versión sí lo dice. Y esa versión es la que él va a usar, o la que yo acabo de leerles, la que él usó para darnos su ejemplo. La versión Reina Valera sería contradictorio con lo que el Mesías está enseñando aquí. ¿A qué me refiero? Porque aquí aparenta decir, pero el judaísmo agarra solamente lo que le conviene, como estamos hablando aquí, pero no investiga a profundidad. Solamente agarra los textos mal interpretados por ellos y dicen: aquí está para destruir al cristianismo. Pero no saben que nosotros sí investigamos las fuentes históricas y las fuentes originales del Brit Hadashah para saber qué está diciendo. Es que esto me da mucha risa y me da mucho desespero al tiempo. Nosotros los judíos no investigamos, pero ellos sí investigan por medio de una Biblia que es usada por los testigos de ya sabemos quién. Y lo único que hicieron fue hebraizar los términos y ya está, pero es la misma Biblia de los testigos. Y esa Biblia dice que Jesús no es Dios, sino que son dos personas separadas, cosa que al pastor gamer le molesta, porque el pastor que tiene silla gamer le molesta eso, porque él es pentecostal. Eso no lo va a poder quitar de su cabeza y por eso cada vez que habla se le sale ese pentecostés. Y al pastor que está con el talita y lo está viendo y le está diciendo: oh, estás diciendo muchas cosas raras, no digas eso, no. Y aquí se está yendo el video para el precipicio. Señores, ustedes mismos están destruyendo el cristianismo. No es el pueblo judío, no somos nosotros. Ustedes mismos están destruyendo el cristianismo por sus divisiones, porque cada vez que les dice algo su pastor, les da rabia y no se sujetan a su pastor y se van y arman un rancho aparte. Y los cuatro inclusive, yo podría decir, no sé si el pastor argentino, que es el hombre más serio de ahí, pero los cuatro yo creo que antes estaban en una iglesia y después de que escucharon que su pastor no predicaba bien, no sé, o no tenía unción, no sé, lo único que se les ocurrió eso fue armar su rancho aparte con sus propias leyes. Y eso es el problema del cristianismo desde hace mucho tiempo, desde Martín Lutero. Que lo digan los católicos si no me estoy equivocando. Los que están destruyendo el cristianismo no son los judíos. Los que están destruyendo el cristianismo son ustedes mismos con sus divisiones. Porque el uno le dice Yeshua, el uno Yahshua, el uno Jesús. Y este pastor acaba de darnos la razón. Está investigando en una Biblia que supuestamente él cree que es la Biblia, que mejor dicho, la mejor. Pero como él es un novato en este tema de las raíces hebreas, no se dio cuenta y no se le dio por investigar un poco. Porque es que de pronto a la casa de él no llegaron los testigos. Oh, no puede ser. Los testigos llegan a todo el mundo. Los testigos a la luna, en la luna debe haber un testigo. Y no tener, o sea, no saber que ellos, es la misma Biblia de ellos, es la misma Biblia. Yo no puedo, ya no les voy a mentir, de verdad. Yo cuando estaba en el cristianismo y empecé a dejarme empapar por las raíces hebreas también, me llegó la Biblia, las dos me llegaron al tiempo básicamente. Y las comparé y decían lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que el uno está hebraizado y el otro no. Entonces, juzguen ustedes, vamos a seguir y casi en el Mateo hebreo, lo que dice en realidad aquí es, y pueden ir a verificarlo, dice, lo verificamos. Entonces habló Yeshua a la gente también diciendo: en la silla, en la cátedra, significa la silla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que Moisés mandó que hagan, guárdenlo, pero no guarden con las costumbres de ellos, porque ellos dicen: atan cargas pesadas a los hombres y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. ¿Qué es lo que en realidad el texto nos enseña? Que cuando ellos se sentaban en la,
Esto es lo que voy a enseñar ahorita con el maestro Yeshua. Miren sus caras, los que puedan ver ese video, miren el minuto 35-26, las caras de ellos con lo que va a decir, sobre todo la cara del pastor que se viste con atuendo judío. Miren lo que va a decir. Con el maestro Yeshua. Hay un texto en Lucas que dice, en Lucas 4:16 al 22, que cuando él estaba en su ciudad, dice que se le dio el libro del profeta Isaías en una sinagoga. Y dice que leyó lo que todos sabemos de Isaías, el espíritu del Eterno está sobre mí por cuanto me ungió. Pero dice que después de eso se agarró el libro y se sentó y dijo, esta escritura se ha cumplido el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la silla o en la cátedra de Moisés que tenía el judaísmo, cuando ellos se sentaban en esa silla, enseñaban las tacanot de ellos o lo que ellos entendían primero, leían el libro, tenían que leerlo callados. Tenían que leerlo en cuestión de que tenían que solamente decir lo que decía el texto. Pero una vez que ellos se sientan en esa silla, ellos dicen, no, el texto quiere decir esto, el texto quiere decir esto otro. Y aquí Yeshua, lo que dice en Mateo 23 es, ellos se sientan en la silla de Moisés, así que lo que dicen que Moisés mandó, háganlo, pero no hagan conforme las costumbres de ellos, porque ellos atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no son capaces de llevarla. Y eso es lo que el día de hoy está en el judaísmo, tradición. Ok, vamos a ver lo que en realidad dice ese versículo. Lo que en realidad dice ese versículo después de eso es que no pueden mover ni un etzba, ni un dedo. Emosim et kol maasim bishvil shiu otam. Ma'amidim pnei tzadikim. מניחים תפילין בציבור ומעריכים את הציציות שלהם. Lo voy a leer en español porque seguramente no lo entendieron. Ellos hacen todos sus actos para que sean vistos, para que los vean. Ellos se paran como, digamos, adelante, como los sadikim, como los justos. Se ponen sus tefilín en público, no que dice aquí que tienen filacterias largas como lo dice la Reina Valera, sino que se ponen sus tefilín en público, lo que nos está dando a entender que esta versión sí acepta el uso de tefilín, porque la versión Reina Valera dice que tienen filacterias largas, ni siquiera dice tefilín, aquí sí usa la palabra tefilín, pero aquí no está diciendo que tienen tefilín largos, porque los tefilín son largos, sino que está diciendo que se los ponen en público, que el error no era ponerse tefilín, el error era ponérselo en público para que todos lo vieran, pero tefilín sí se debían poner, según esta versión. Y alargan los tzitzit, los flecos que se usan, los alargan. Pero el error no era que usaran tzitzit, el error era que los alargaban. ¿Me voy a entender? Esta versión nos está dando a entender que las leyes de hombres de los que ellos tanto están criticando, esas de los tefilín, que es una ley de hombres porque no está en la Torah, el ponerse tefilín, quiero que alguno de esos pastores en este video hable de los tefilín, por ejemplo. Ninguno va a hablar de los tefilín ni de los tzitzit. Eso no está en la Torah. Eso no está en la Torah. No está dicho en la Torah. Entonces sí. Los flecos de pronto sí, pero los tefilín no están dichos. Quisiera que alguno de esos pastores en medio de ese video hablara de los tefilín como leyes de hombres. Nadie lo va a decir, porque eso fue un convenio seguramente que hicieron. No se puede hablar de los tefilín. ¿Por qué? Porque no saben. Hay unos de estos que sí los usan, hay otros que no. Mira, esta misma versión es la que él dice, este es el libro, se sentaban en la cátedra de Moisés y decían unas cosas y no sé qué, y ellos hablaban y ponían cargas que los demás no podían cumplir, un montón de cosas. Y él acaba de dar un libro, un texto en hebreo, porque él no leyó la otra parte, que es lo que yo estoy leyendo aquí, que era lo que ellos hacían. Está en esa versión, Kadosh israelita. Y acaba de decirnos que los judíos en esa época usaban tefilín en público y que ese era el pecado que Jesús condenaba, usar los tefilín en público, pero no usar los tefilín. O sea que usar los tefilín era necesario y los tzitzit, usar los tzitzit era necesario. Bendecir el pan y el vino, tomar vino en Pesaj era necesario. Un montón de leyes que han sacado, los jóvenes las han interpretado y las han puesto en el Talmud, las pusieron en el Shulchan Aruch, y ahora estos dicen que no, esas son leyes de hombres, pero el mismo Jesús las cumplía.
y ellos también las cumplen, pero no todas, porque vamos a ver más adelante qué es lo que dice el pastor. Y ya para finalizar este video, que ya me aburrí de 36 Tradiciones de hombres que no pueden comprobar, como dijo nuestro hermano Esaú, no pueden comprobar la conversión al judaísmo conforme al procedimiento que tienen el día de hoy. no pueden comprobar la conversión al judaísmo conforme al procedimiento que llevan el día de hoy. Ruth, la moabita, se convirtió, y si ustedes quieren leer Ruth, no lo voy a traer, ustedes lo pueden leer ahí. Ya les he traído suficientes versículos para que los lean y con sus posturas de verdad. Lo pueden leer en el libro de Ruth. Reunieron un minyan, incluso 10 personas para convertirse. Estaba la tradición de Yaván de redimir a la esposa. Ella se convierte porque para que por medio de ella pudiera tener descendencia en Boaz, que era judío, y no como dijeron por allá que bueno, hablaron del ceneceo y, o sea, por Dios, hay que ser muy descarado para seguir hablando en este video y seguir avanzando. Ellos siguieron avanzando y siguieron avanzando por lo menos 50 minutos, 60 minutos más. Por Dios, qué descaro, qué descaro. Vienen a decirle a la gente que no cumplan leyes de hombres vestidos con kippah, con tzitzit. Vienen a la gente a decirle que los judíos no revisamos los escritos y que ellos sí los revisan en la Biblia de Mateo Hebreo basada en el Shem Tov. Un texto que fue escrito básicamente como adrede para deteriorar el judaísmo, porque el texto ese supuestamente antiguo del que habla George Howard no lo encontraron. Ese texto no existe. Lo más parecido es la Peshita, que está escrita en siriaco, y la Peshita incluso niega la ascensión de Cristo y la resurrección, creo. O sea, por Dios, por Dios. Amén, sí, sí, es así. Es que las cargas pesadas hasta los requisitos para Mashiach, ¿sí? Ahora cada vez ponen la vara cada vez más alta. ¿Por qué? Porque según ellos, si Mashiach no cumplió, hay que poner la vara más alta poniendo profecías o mandamientos que de dónde sacaron, de dónde salieron, ¿sí? O sea, todos los requisitos que uno escucha del judaísmo, saca de algún texto de la Torah, pero lo magnifica más, lo pone más complicado. Miren, dice, he escuchado hablar a estos hombres que enseñan esa doctrina, de que, como Mashiach dijo, Jerusalén que matas a los profetas, ¿sí? Ellos dicen, ahí Mashiach mintió. Sí, Jesús mintió, dicen así, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde dice la Biblia hebrea que mataban a los profetas? Bueno, ¿dónde dice la Biblia hebrea? Con eso piden a algunos, ¿no? Versículo bíblico. Ellos saben que en el Talmud, dice que al profeta Isaías lo mataron aserrándolo con una sierra oxidada, ¿sí? Como esa traducción la conocía el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, y para los que no creen por Pablo, en 11:37 se cita que algunos fueron aserrados. Pero en el Tanaj, ¿qué dice? Segunda Crónica 24:21, Primera Reyes 18:13, Segunda Reyes 9:7, Nehemías 9:26, ¿sí? Todos versículos donde Israel... Bueno, los que quieran ver ese video ya lo tiene Jacob, lo ha posteado, inclusive ha hecho otro debate últimamente con otro pastor, bueno, no debate, sino que él refuta las creencias de otro pastor que vuelve y saca los mismos textos. No voy a hacer otro video, váyanlo a ver la filosofía judía, la verdad, es muy bueno. Mataba a los profetas, ¿sí? Israel mataba a los profetas. Ajá. ¿Por qué Elías huía? ¿Por qué Elías huía? Nosotros tenemos los requisitos también. Elías huía porque lo estaba persiguiendo Jezabel, que no era judía y que quería matarlo. Entonces, hasta yo iría, básicamente. Pero después Elías va y se le enfrenta, y esa mujer muere de la peor manera, y después se enfrenta a los profetas de Baal y les dice, oren más fuerte porque sus dioses no los están escuchando, y se va pues a Judea a refugiarse. Obviamente Jerusalén no mataba a sus profetas, Israel no mataba a sus profetas, y si algún judío intentó matar a sus profetas, pues no es cuestión de que todos los judíos hayan matado a los profetas. Entonces Jesús levantó falso testimonio. Bueno, en fin, vamos a seguir. El Brit Hadashah, que hasta Juan el Bautista, hasta Mashiach mismo, lo mataron. El Brit Hadashah, el no hablar del Nuevo Testamento, porque aquí está prohibido hablar de ese libro, Nuevo Testamento, se dice Biblia, Brit Hadashah, Shalom, así se dice. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hace un corazón rebelde, que se resiste a la voz profética, porque la voz profética es dura. Así que mataron a Juan el Bautista, se mató solo. Si existió, se mató solo. En contra de esos corazones rebeldes. Escuchen. Sacrificios, a ver, esperen que le digo a comentar un poquito. Porque ellos dicen que los sacrificios humanos, dicen que en las escrituras no se habla de que nadie tenía que morir por los pecados. ¿Sí? Hablan de dónde habla de ofrenda de paz, ¿sí? Porque esas son las exclamaciones que yo escuché. En ningún lado. Las ofrendas son para acercamiento, ¿sí? Y bueno, lo que pude ver. Dice que no existen las ofrendas de paz, pero están los profetas que en la época
de Sukkot, que es la fiesta que se va a guardar cuando venga el Mashiach, que es la fiesta que sí se va a seguir guardando. Se van a traer todos los pueblos del mundo, van a traer sacrificios de paz. Shalom, Korban, Shalom. ¿Sí? Porque la palabra que se utiliza en el libro levítico es Corbán, que es acercamiento, pero en el Tanaj hay muchas palabras para sacrificios, ¿sí? Y me llama mucho la atención en Isaías 53:10, texto mesiánico, que los mismos rabinos reconocían como texto mesiánico, ahí dice Tassim, Hashem, Nafsho. Él tiene que poner, cuando dice eso, tiene que traer pruebas de eso. Tiene que traer dónde están los escritos donde los rabinos lo reconocían como texto mesiánico. Yo puedo traer los textos, pero quiero que él los traiga, porque él no puede decir eso, no puede soltar cosas así como a la... soltar cosas así. Su vida en expiación por los pecados. Literalmente, de hebreo está hablando de una persona. Que vos... Sí, pero esa profecía es de Isaías y luego se va a cumplir en Jeremías. Vamos a ver el libro de Jeremías. Jeremías, vamos a ver. En el libro de Jeremías esa profecía se va a cumplir luego. Mira, dice: nadie cree que tu herida pueda ser vendada, no tienes medicinas curativas, todos tus amantes te han abandonado, ya no te buscan más porque te he herido con la herida de un enemigo, con el castigo de un enemigo cruel por la magnitud de tu iniquidad, porque tus pecados aumentaron por ellas, ¿por qué lloras por tu herida si tu dolor no puede mitigarse? ¿Por qué es tan grande tu iniquidad y pecas más antes de hecho te he hecho tales cosas? Por consiguiente, todos los que te devoran serán devorados, tus adversarios, cada uno de ellos entrarán en cautiverio, y los que te despojan serán un despojo, los que te saquean serán saqueados, porque te haré recobrar la salud y te sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque te han llamado desahuciada. Ella es Sión, no hay nadie que la cuide. Aquí en Jeremías se cumplió la profecía de Isaías y luego Hashem dice: ya, listo, ya hice cumplir sacié mi ira con Israel como tenía que ser, como por lo que se portaron. Ya ahora es tiempo de que vivan y que pues voy a redimirlos ya y vamos a traer al Mashiach, pero eso no va a pasar en la época de Jesús, sino que va a pasar después. Los que quieran ver esos videos de Mashiach, de cómo es que va a pasar en el tercer templo y todo eso, pueden buscar. Yo les voy a dejar abajo los enlaces de las cosas que se están hablando aquí en Israel. Hay varios videos, hay varios rabinos y otros que no son rabinos que se dedican precisamente también a enfrentar a los misioneros acá en Israel, pero esos videos están en hebreo o en inglés si los quieren ver. Entonces sí tendrían que buscarlos en hebreo o en inglés si los quieren ver. Y vamos a cerrar. En su vida en expiación por los pecados. Isaías 53:10. ¿Sí? Es muy evidente. Aunque ellos te digan, no, está hablando de otro siervo, ¿sí? En realidad está hablando de Israel como su siervo. Miren, el libro de Isaías, nosotros tenemos que ver que Israel muere por el pecado de quién. Un pueblo muriendo por el pecado de quién. ¿Sí? O sea, hasta la lógica no cuadra. En la lógica no cuadra. Y tuercen los textos. ¿Por qué? Porque te lo leen. Sí, y el pastor gamer dice: jajaja, todos se burlan: no, esto no cuadra, jaja. Pero ya lo leímos en Jeremías, y si quieren leer el mismo texto, lean el mismo texto, que básicamente Israel es usado, para minimizar el castigo que Hashem tenía preparado para todo el mundo. ¿Sí? Porque es que la idolatría no tiene ningún valor en el resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad se supone no creen en el Dios verdadero, pero Israel que haga idolatría, pues sí es fuerte. Entonces en el momento en que Israel hace idolatría, pues Hashem lo castiga. Y entonces el resto del mundo, ¿qué va a hacer? Van a decir: mira, los castigaron por hacer idolatría, porque nuestro Dios es mejor que el suyo, ja, 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 ja. Por eso los castigan. Entonces Dios, por eso es que dice en Jeremías: y los que se burlaron, porque ni siquiera ni Dios tienen, porque le rezan a los árboles o a Zeus o a los hijos de Dios, paridos por una virgen.
Pues a ellos los voy a tomar ahora. Eso es para el futuro. Eh, yo dejo hasta aquí 41 minutos, ya después van a venir preguntas. Luego va a venir a volver a hablar otra vez, va a volver a hablar otra vez el pastor de la silla gamer. Eh, no voy a caer en ese juego más de seguir dando sátiras de aquí para allá. Prefiero que Shem use este canal más bien para enseñar Torah y si hay que volver a salir al ruedo a debatir ideas que están en contra de la Torah, pues las debatiremos. Próximamente estaremos hablando de ideas que pudieron haber sido mesiánicas, pero no lo son. ¿No? O más bien, eh, van a venir nuevos videos, nuevas secciones, seguramente. No, no sé. Estoy hablando de estupideces ya. Es la noche. Piénsenlo. Van a permitir que estas personas que dicen una cosa, pero es que ni siquiera es que dicen una cosa y en secreto hacen otra. Dicen una cosa y en público hacen otra al mismo tiempo que están diciendo. Eso es una chapo. Felicidades, maestros. Se acabó la orquesta. Hicieron un do súper desafinado todos. Y pues la persona que no lo entiende creyó que esto fue algo genial. Pero pues obviamente si quieren compartir esos videos, si les gustó, pues denle like y si no, pues